Buenas tardes, bienvenidas todas y todos a este ciclo de seminarios que sabemos sobre el cambio climático en México y estamos en el módulo 22 y es un módulo donde nos podemos saber, bueno, esta serie de módulos que estamos teniendo ahorita nos podemos saber qué sabemos del cambio climático en la UNAM, qué ha aportado los distintos institutos y centros de investigación al cambio climático, al conocimiento del cambio climático en México. Que hemos aportado desde la UNAM. Y hoy pues tenemos de entrada, bueno, un invitado de super lujo, toda una figura, y tenemos también el super lujo de empezar este módulo con el Instituto de Biología, uno de los institutos con mayor trabajo en cambio climático, pues yo diría que no solo en la UNAM, sino en México. Y bueno, hoy empezamos con el doctor Víctor Sánchez Cordero, que nos va a platicar estudios de casos del impacto de cambio climático en la fauna mexicana. Les cuento un poquito del doctor Sánchez Cordero. Él hizo la licenciatura en la Facultad de Ciencias de la UNAM y maestría y doctorado en University of Michigan, Ann Arbor, en Estados Unidos. Es investigador titular C, PRI-DD, SNI 3. Su investigación se enfoca en, uno, la ecología y conservación de mamíferos en México; dos, el impacto de la deforestación y cambio climático sobre la distribución actual y futura de los mamíferos y otros grupos, proponiendo redes de áreas protegidas y prioritarias de conservación; y tres, integrar distribuciones de vectores y mamíferos huéspedes de patógenos para identificar las zonas geográficas de riesgo de zoonosis emergentes de importancia en salud pública. Ha publicado 7 libros, 173 artículos, 46 capítulos, 21 informes técnicos, incluyendo publicaciones en las revistas de mayor prestigio que hay, como Nature, Science y Proceedings of the National Academy of Sciences. Ha impartido 52 cursos de licenciatura y posgrado, tiene 70 tesis, 20 de licenciatura, 34 de maestría y 16 de doctorado, que ha dirigido 6 postdoctorados y ha sido responsable de 40 proyectos de investigación. Ha sido editor asociado de revistas indizadas y revisor en revistas de alto impacto. Fue miembro de la American Society of Mammalogists, el International Teriology Federation y la Asociación Mexicana de Mastozoología como miembro fundador. Recibió los premios Reconocimiento a la Conservación en 2009 del Gobierno Federal, por Amor al Planeta de Volkswagen en Investigación Científica y Conservación Biológica en 2011, y Natural Resources Conservation Achievement Award del Gobierno de Estados Unidos en 2020. Fue director del Instituto de Biología de 2011 a 2019, consejero de la CONAMP del 2002 hasta ahora, presidente del Comité Científico de la Mariposa Monarca del 2016 hasta ahora, y presidente de Lista Verde de Áreas Protegidas México ante la UICN desde el 2017 hasta la fecha. Como director del Instituto de Biología, gestionó la construcción del Pabellón Nacional de Biodiversidad, el museo de historia natural más importante del país; estableció el Laboratorio Nacional de Biodiversidad y coordinó el proyecto de digitalización de las colecciones biológicas nacionales, apoyado por CONABIO y la UNAM, el más importante del país. Estimado Víctor, es un honor tenerte aquí con nosotros y que compartas algo de los estudios que has hecho en cambio climático y biodiversidad. Muchísimas gracias por estar aquí. Adelante. Muchas gracias, Francisco. Y déjame ver lo de la pantalla. Bueno, pues buenas tardes. Agradezco muchísimo, para mí es un honor estar aquí en este ciclo de seminarios organizado por el Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM. Y es un honor también abrir esta serie de pláticas como un investigador del Instituto de Biología. Y lo que voy a compartir con ustedes es algunos de los estudios que hemos estado haciendo en mi laboratorio y con un grupo muy amplio de colaboradores nacionales y extranjeros sobre el impacto del cambio climático en la fauna mexicana. De hecho, no solamente es el cambio climático uno de los principales factores
que impactan de manera negativa a la biodiversidad a nivel mundial, sino también la pérdida de hábitat natural, llamada genéricamente deforestación. Y me parece que uno de los grandes retos científicos que tenemos por delante y tenemos que resolver teórica y metodológicamente es cómo vamos a analizar de manera simultánea y sinérgica estos dos factores, tanto el cambio climático como la deforestación, en su impacto a la biodiversidad en un futuro, en los años por venir. Hay datos científicos contundentes que demuestran que el cambio climático tiene un impacto muy importante y detrimente en la biodiversidad. Por ejemplo, algunos datos del Programa de Cambio Climático de las Naciones Unidas informan que con un incremento de 1.5 grados centígrados en el planeta, que ya lo estamos rebasando, de hecho, el 4% de los mamíferos terrestres van a perder la mitad del hábitat. Ahí existen aproximadamente unas 5.500 especies, perdón, de mamíferos terrestres en el mundo, y un 4%, pues estaríamos hablando cerca de 300 especies, por ejemplo. Ahora, la tendencia que existe, según las proyecciones de los modelos de cambio climático, es que va a haber un incremento. Si este incremento llega a tocar el 2, más 2, un incremento de 2 grados, se estima que casi el 10% de las especies de mamíferos van a perder la mitad de su hábitat donde pueden vivir, y esto sería pues casi 500 especies de mamíferos a nivel mundial. Y ya un extremo que no es muy imposible que alcancemos desafortunadamente en las siguientes décadas es un más 3%, digo, más 3 grados centígrados. En este caso, cerca de la mitad de los mamíferos perdería la mitad de su territorio. Y yo creo que ya estaríamos ahí hablando de una sexta extinción masiva de especies de nuestra biodiversidad a nivel del planeta. Como mencionaba, pues la deforestación es un factor muy importante. Aquí tenemos un mapa de la simulación de pérdida de cobertura vegetal natural de 1900 aproximadamente al 2007 que produjo la Conavio, y vemos que literalmente en todos los grandes tipos de vegetación que hay en el país, en algunos casos como en las selvas húmedas, más del 80% ya se perdió. Inclusive en las zonas áridas hay como un 30 o un 40% de superficie que ya se perdió a zonas antropizadas como zonas agrícolas o zonas urbanas. Entonces, esto sí es un impacto muy importante, no solamente a nivel global, sino a nivel de México. Bueno, con estos dos escenarios de cambio climático y deforestación, las especies tienen tres opciones. La primera es quedarse donde están y adaptarse a las nuevas condiciones climáticas o de deforestación. La segunda opción es dispersarse a nuevas áreas que presentan condiciones ambientales idóneas, clima y hábitat, pero esta condición va a depender de la capacidad de dispersión de la especie. Si una especie tiene una capacidad de dispersión muy alta, pues no va a tener problemas en mover su área de distribución a zonas idóneas, más adecuadas para establecer poblaciones, pero hay muchas especies que tienen una capacidad de dispersión muy limitada. Entonces, estas especies quizá podrían tener
dificultades para ubicarse o llegar o dispersarse a estas nuevas áreas idóneas. Y una tercera opción que tienen es la extinción. Si no pueden hacer ninguna de las dos anteriores, hay una extinción. Y esto se puede reflejar en algunos de los modelos que hemos hecho en el laboratorio. Y voy a presentar el caso de una especie tropical muy emblemática en el sur de México, que es el agutí mexicano, la Ciprocta mexicana, en donde en verde tenemos la distribución histórica. Y en este mapa tenemos la distribución histórica en verde sobrepuesta a la distribución actual, que es en rojo. Es decir, la distribución en rojo muestra solamente el hábitat natural remanente que queda de la distribución histórica. Es decir, toda esta parte verde que antes tenía un hábitat adecuado para esta especie ha desaparecido. Entonces, como comentaba, esta especie puede permanecer en estos lugares ya deforestados y adaptarse o dispersarse a estas áreas o extinguirse de todas estas áreas que ya fueron deforestadas. Y en relación al cambio climático en México, aproximadamente hace 20 años publicamos uno de los estudios de aquella época más completos que existían, con un número muy importante de especies, que incluye 3 grupos faunísticos muy importantes, que son las aves, los mamíferos y las mariposas. Y se modelaron escenarios de cambio climático para cada una de las casi cerca de 2000 especies. En aquella época había los modelos de Hadley al 2055, y aquí hay algunos de los resultados que ya empezaban a mostrar algunos focos rojos de preocupación. Por ejemplo, vemos en el mapa A la concentración de la riqueza de especies de aves, mamíferos y mariposas, básicamente mostrando el mayor número de especies, mostrado por los colores rojo, en el neotrópico mexicano. Este es un resultado muy esperado. Ya bajo los escenarios que se esperan para el 2055, de acuerdo a los modelos de simulación de Hadley, vemos que en el panel B, estas son las regiones de México donde se esperaría la mayor extinción local de especies, que básicamente conforman todo el altiplano mexicano y algunas áreas adyacentes a la faja transvolcánica mexicana. El mapa C muestra cuáles podrían ser potencialmente las áreas de preferencia de alta colonización de las especies. Y fundamentalmente, si ustedes observan, estas zonas se ubican dentro de las sierras, tanto de la Sierra Madre Occidental como de la Oriental, de la faja transvolcánica mexicana y de la Sierra Madre del Sur y los Altos de Chiapas. Y esto tiene cierta lógica, cierta explicación lógica, en virtud de que estas serían las áreas que serían un poco más resilientes a los incrementos de temperatura de las partes más bajas en México. Entonces, evidentemente, estos podrían ser cambios muy importantes en la conformación de nuevas comunidades de la biodiversidad en nuestro país. Y finalmente, el mapa D muestra un resultado terriblemente preocupante, en donde se señala cuál sería el recambio total de especies, y vemos que prácticamente en la mitad del país habría un recambio de especies, y esto daría como consecuencia la creación de comunidades faunísticas y florísticas nuevas
con consecuencias pues indeterminadas. De la misma manera, ya en años más recientes, hicimos un análisis del impacto de la deforestación sobre la fauna de vertebrados endémicos de México. Y de nueva cuenta, los resultados realmente son muy preocupantes. Este es un análisis que hicimos a nivel regional, y en todas las ecorregiones hay una pérdida en la distribución de las especies. Esta es la parte de la región verde. Vemos que la pérdida es de menor de 30% de la distribución de las especies, pero el resto de los colores pierden del 30% al 50% o más del 50%. Inclusive hay algunas especies que ya perdieron el 80% de su distribución histórica, como se refleja en las zonas rojas. Y esta es una gráfica, un histograma que demuestra que la deforestación ha tenido un impacto sostenido sobre la distribución de las especies de vertebrados endémicos. Y de nueva cuenta es muy preocupante ver el número de especies, la proporción de especies que se observa en los histogramas, tanto grises como gris oscuro como negro. Entonces, claramente vemos que tanto el cambio climático como la deforestación tienen un impacto o han tenido un impacto enorme sobre algunos grupos faunísticos que hemos estado estudiando en el laboratorio. Ahora, en esta parte de la plática me voy a detener un poco, voy a hacer una descripción un poco más profunda de un artículo que publicamos el año pasado y que tuve la fortuna de colaborar con pues varias académicas de la universidad, la UNAM y de la CONABIO, y es uno de los primeros estudios que considera el análisis del impacto de la combinación y el factor aditivo y sinergístico del cambio climático y la deforestación al mismo tiempo. Y este artículo, que fue, financiado apoyado por el Programa de Investigación en Cambio Climático, el PIC de la UNAM, al cual le agradecemos mucho, presenta, como ya mencionaba, este enfoque teórico-metodológico que, como vamos a ver, es un poco complicado, de combinar el cambio climático y el cambio del uso del suelo sobre las especies que vamos a analizar. La novedad 2 de este estudio es que analizamos no solamente las especies, sino también los grupos funcionales que desarrollan estas especies, es decir, las tareas o las funciones ecológicas que dan los servicios ecosistémicos de estas especies, y que muchos tienen que ver con el bienestar humano. Entonces, agrupamos a estas especies también en los grupos funcionales y también analizamos a qué orden taxonómico pertenecen, como un proxy de ver también o entender el impacto en la diversidad filogenética. La tercera novedad fue que usamos el marco conceptual
que propone el Panel Internacional de Cambio Climático en el 2021, como un nuevo marco conceptual, lo propone el IPCC, y que elabora riesgo sobre especies o sobre servicios ecosistémicos o sobre disponibilidad de agua, etcétera, etcétera. Entonces, en nuestro estudio pusimos la parte de riesgo sobre las especies. Y este marco conceptual abarca tres características que producen a su vez riesgo de las especies. Entonces, en este sentido, nosotros calculamos un índice de riesgo en función del riesgo de cada uno de estos tres componentes, el componente de vulnerabilidad, que a su vez se asocia con la sensibilidad y la capacidad adaptativa de las especies que voy a describir más adelante, así mismo con la exposición de las especies sobre estos impactos del cambio climático y la deforestación, y que pueden verse afectados en algunos lugares en donde el cambio climático y la deforestación pueden ser igualmente importantes, en otros lugares puede ser más importante el cambio climático que la deforestación y viceversa. Y hay un tercer componente que es el peligro, que son los eventos climáticos extremos, como huracanes, incendios, etcétera, que ahorita vamos a describir. Como mencionaba, todo el componente de vulnerabilidad que abarca estas dos características, la sensibilidad de las especies, que fundamentalmente son los rasgos biológicos, como se describe en esta lista, es decir, el número de ecorregiones donde se distribuyen, el estado de conservación asignado por la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, es decir, si una especie está en peligro de extinción, está en riesgo, está vulnerable, etcétera, amenazada, si una especie es endémica o tiene una amplia distribución en el país, si es generalista o especialista, una especie con hábitos alimentarios especialista, evidentemente tiene menos resiliencia a los cambios y menos resiliencia a adaptarse localmente que una especie generalista, y así sucesivamente la capacidad de dispersión que mencionaba yo con anterioridad. La capacidad adaptativa la medimos como el cambio porcentual de la idoneidad que tienen estas especies dentro de las áreas naturales protegidas entre los escenarios actuales, es decir, el escenario base, y los escenarios futuros de cambio climático y cambio de la cobertura de uso de suelo. Y lo ponemos esta capacidad adaptativa dentro de las áreas naturales protegidas porque esperamos que estas áreas naturales se conserven a lo largo de las siguientes décadas y resulten en áreas de alta resiliencia para la biodiversidad. La exposición, como habíamos comentado, es el cambio porcentual de idoneidad ambiental entre los escenarios actuales y los de cambio climático y de deforestación a futuro, es decir, un área que ahora puede presentar un hábitat adecuado, en un futuro puede ser un hábitat ya antropizado y con condiciones muy adversas para que una especie establezca poblaciones reproductivas en esas áreas. El peligro, como mencionaba, son estos eventos físicos de gran magnitud que causan un impacto sobre la biología de las especies, y esto puede ser, por ejemplo, factores como la sequía, en México la tenemos, factores como concentraciones de precipitación, que también las tenemos, como resultado de los huracanes, o los incendios, que también los tenemos. Una parte muy importante es la manera como metodológicamente vamos
a evaluar los impactos en la vulnerabilidad, en uno de los tres componentes, como mencionaba. Y vamos a usar tres enfoques para obtener los datos que nos pueda dar este índice de riesgo de la vulnerabilidad. Uno son modelos correlativos, que son muy populares ya dentro de la comunidad científica, en el sentido de modelar el nicho ecológico de las especies proyectado como su distribución potencial. Y este es uno de los temas que hemos desarrollado en mi laboratorio durante los últimos 20 años. El segundo aspecto son los rasgos biológicos, y para esto tenemos que tener un alto conocimiento de los grupos faunísticos que vamos a modelar para que las predicciones o las proyecciones de modelos sean lo más robusta posible. Y como habíamos visto, hay estos rasgos biológicos, pues se requiere tener una información muy importante de la especie. Un tercer factor aún más complicado de tener son los mecanísticos, que incorporan información sobre la fisiología o demografía y otros procesos biológicos de las especies, como por ejemplo, en el caso de los anfibios y reptiles, se han obtenido umbrales de temperatura máxima y mínima, en los cuales sobre y bajo de estos umbrales es incapaz de que una especie pueda sobrevivir. Entonces, para esto seleccionamos a los mamíferos terrestres en México como estudio de caso, pues en primer lugar porque es el grupo de mi preferencia, los he estado estudiando a lo largo de mi carrera académica, pero además es el grupo de vertebrados mejor conocido en México. Sí, hay muchísima información que puede proveer datos sobre lo que comentaba anteriormente, los rasgos biológicos de cada una de las especies, así como aspectos o información en relación a su fisiología. Es un grupo muy importante en términos de su biodiversidad. Se estima que hay aproximadamente 450 especies terrestres de mamíferos mexicanos, que representa un aproximado de un poco más del 10% de la diversidad mundial de mamíferos terrestres. Es decir, México, en términos de su mastofauna, así como de otros grupos biológicos, es considerado un país de mega diversidad por estas razones. Pero no solamente por la alta riqueza de especies, sino tiene un alto porcentaje de especies endémicas. Es decir, los mamíferos no solamente son un grupo de faunístico con una gran concentración de especies en México, sino también con una gran concentración de especies endémicas de México, es decir, que solamente se distribuyen en México. Para producir estos modelos correlativos, pues se usan estas plataformas de información, Big Data, que se llaman actualmente, tengo entendido, en donde concentran en bases de datos gigantescas información sobre la presencia de especies georreferenciadas obtenidas fundamentalmente por las colecciones biológicas depositadas en los museos de historia natural del mundo. Y en este sentido, estas tres instituciones han hecho una labor impresionantemente importante para facilitar de manera pública, datos abiertos, toda esta información de las bases de datos que contienen la distribución puntual de los registros de especies de flora y de fauna. Asimismo, se pueden consultar plataformas de información geográfica, como también las capas de cambio climático, deforestación, y ponerlas todo esto en un sistema de información geográfico. Entonces, en este sentido, pues, la CONABIO cuenta con el Sistema Nacional de Información Biológica, el Instituto de Biología
es la institución encargada de resguardar y curar las colecciones biológicas nacionales. Tenemos un portal que se llama IBEDATA con toda la información de las especies de la flora y fauna mexicana, también de acceso abierto, y la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza sobre los mapas de distribución de aquellas especies que están en la lista roja, es decir, especies en peligro de extinción, amenazadas, vulnerables, etc. Entonces, todos estos datos los obtuvimos para las especies de mamíferos y de esta manera modelar su nicho ecológico proyectado como distribución para cada una de las 450 especies. No voy a entrar en los detalles, pero estos son los protocolos que se usan metodológicamente, protocolos metodológicos para producir estos modelos de distribución robustos. Usamos también dos familias de modelos de circulación general producidos hace un par de años por el Panel Internacional de Cambio Climático y en donde este grupo de modelos predice que en las próximas décadas van a ser menos calientes y con menos precipitación, más secas, y este grupo de modelos de CAN predice que va a haber un aumento en la temperatura, así como un aumento en las precipitaciones. Y al parecer los colegas climatólogos me han comentado que esta familia de escenarios de cambio climático predicen mejor las condiciones a futuro para nuestro país, para México. Entonces, como comentaba, es todo un reto, no solamente conceptual, sino metodológico, pues armar toda esta batería de datos en modelos que nos permita sacar los índices de riesgo para cada una de las especies y que estos índices de riesgo puedan ser comparables entre las especies, entre la especie A con la especie B, con la especie C, así sucesivamente hasta cubrir las 450 especies. Entonces aquí tenemos una especie Neotoma albígula y en relación a el componente de vulnerabilidad, pues incluimos en esta base de datos para esta especie las 8 características biológicas que había mencionado y también como respuesta a la capacidad adaptativa, cuál era su convergencia en la proyección de su distribución con las áreas naturales protegidas decretadas actualmente. Y de esta manera sacamos una calificación, un score de vulnerabilidad para esta especie. Y así lo hicimos para las 450 especies en los dos grupos de modelos para el 2030. Este es un ejemplo para el 2030, pero lo hicimos para el 2030, para el 2050, para el 2070 y para el 2070. En el caso de la exposición, aquí usamos el enfoque correlativo, es decir, los modelos de nicho ecológico que fundamentalmente están proyectados aquí. Y de esta manera calculamos, en este caso calculamos dos índices de exposición. Un índice que nos referimos a él como un índice con el principio precautorio, es decir, donde suponemos o pusimos como supuesto que las especies no pueden establecer poblaciones reproductivas dentro de las áreas antropizadas, es decir, dentro de los monocultivos o en las zonas urbanas, por ejemplo. Entonces nos fuimos por el lado del principio precautorio, otro modelo sin el principio precautorio, es decir, suponiendo de que todas las especies pueden establecer poblaciones reproductivas
en las áreas de idoneidad climática, independientemente si están deforestadas o si son zonas urbanas. Entonces, yo en lo particular prefiero irme más por el principio precautorio, pero en este análisis, en esta publicación, pusimos los dos. Y finalmente, el componente de peligro, en donde se proyectamos algunos de los escenarios de huracanes, predicción de incendios, sequías, etcétera, que pueden tener impactos negativos sobre las especies. Entonces, nada más para dar una idea de la magnitud de análisis que tuvo este estudio, esto lo hicimos, esto es nada más un ejemplo para una especie en uno de los escenarios, de los 12 escenarios de cambio climático para el 2030. Lo hicimos para el 2050 y 2070 para el resto de las especies. Entonces fue un trabajo realmente extraordinario y quiero agradecer a todos mis colegas, muy jóvenes por cierto, y brillantes por todo este esfuerzo que hicimos en este artículo. Aquí hay algunos de los resultados en donde tenemos la riqueza potencial de las especies de los mamíferos en México, siendo los colores más oscuros los que concentran mayor número de especies. Color más oscuro se espera que haya 150 especies, o en algunos colores muy claros solamente una especie. Y esto es un resultado esperado, como lo vimos en el artículo que publicamos en Nature, en donde la mayor concentración de mamíferos tiene una distribución fundamentalmente neotropical. Aquí tenemos también para el escenario base la riqueza potencial de especies de mamíferos, pero con el ingrediente de el cambio, la deforestación. Entonces, todos los sitios blancos son sitios deforestados en donde ya se consideran hábitats no idóneos para el establecimiento de las especies. Y como vemos, ya hay una proporción del territorio bastante importante, sobre todo en las zonas del centro al sur del país, con un grado de deforestación importante. Estos son algunos de los resultados realmente, pues, muy preocupantes, en el sentido de que vamos a analizar primero el mapa A bajo un escenario del 2030. Aquí tenemos la riqueza potencial de especies de mamíferos y el escenario de la deforestación para el 2030. Y vemos que hay ya áreas muy extensas en donde tanto climáticamente como de hábitat natural remanente son ya inviables para que las especies de mamíferos presenten poblaciones reproductivas en esas áreas. Y este mapa lo que refleja es la diferencia en la riqueza de especies, tanto en ganancia como en pérdida, y vemos también todas las zonas de color claro, blancas, o de color azul, son las malas noticias para el 2030 de la riqueza de especies de mamíferos en nuestro país. Y vemos que hay grandes áreas ya deforestadas o con pérdida de especies por las condiciones climáticas desfavorables. Entonces, se estima que las áreas idóneas para las especies, perdón, este es el escenario para el 2070, en donde se acentúan aún más estas tendencias. Observen ustedes que para el 2070 las áreas de cambio de uso de suelo van a aumentar con respecto al 2030, pero también va a haber una reducción en las áreas que concentren
un mayor número de especies. Y aquí vemos el análisis de la diferencia de la riqueza de especies en términos de ganancia y pérdida, y en donde vemos también que comparados a estos 2 años, vemos que va a haber un incremento en la pérdida de riqueza de especies en áreas de alta biodiversidad previamente, y así como áreas con alta deforestación que van a ser inviables para establecer poblaciones reproductivas de mamíferos. Entonces, básicamente los resultados es que una reducción en la distribución de las áreas idóneas en las especies por un factor muy preocupante. Las áreas con alta riqueza de especies, aquellas que concentraban o que concentran más del 75% de las especies, redujeron su idoneidad ambiental, es decir, climática y de hábitat natural adecuado, en más de la mitad, en 57% para el 2070. Evidentemente esto pues sí deja un escenario muy preocupante. Estas son algunas de las especies carismáticas que presentaron los índices de riesgo más altos. Tenemos a las 2 especies de monos araguatos, el Aloguata pigra, que se distribuye básicamente en el sur de México, en la península de Yucatán y en Chiapas, y el mono aullador, pues, que se distribuye en toda la parte tropical húmeda de México, de Veracruz para el sur de México. Tenemos algunas especies de murciélagos muy importantes. Este es Palantiopteryx io, un murciélago insectívoro muy importante en su función ecológica para depredación de insectos, que en algunos casos pueden llegar a ser plaga de cultivos. Y tenemos 2 marsupiales muy emblemáticos de las zonas tropicales de nuestro país. Y bueno, aquí es una síntesis de este estudio en donde se muestran algunos datos pues que nos deben donde debemos de prender focos rojos desde mi punto de vista. El primero es que se proyecta 15 especies de mamíferos, se proyecta que se van a extinguir debido a que ya no van a tener áreas de idoneidad tanto climática como de hábitat natural remanente. Es decir, estas especies tienen solamente 2 opciones: o adaptarse a las nuevas condiciones o dispersarse a otras áreas en Estados Unidos o Centroamérica que presenten condiciones idóneas mejores que en México. Por otro lado, los índices de riesgo más alto es que dentro de la diversidad filogenética, 4 de los 11 órdenes taxonómicos de mamíferos terrestres, que casi el 50% de la diversidad filogenética de los mamíferos en México están en alto riesgo. Destacan los órdenes representados por las musarañas, por los marsupiales y por el grupo de los cérvidos y de los lagomorfos, liebres y conejos. Todos estos pues cumplen funciones de servicios ecosistémicos muy importantes. Algo también que llama la atención es que 4 de los 19 grupos tróficos están en alto riesgo. Algunos especies insectívoras o frugívoras y granívoras y herbívoras cumplen, como mencionaba, funciones ecológicas muy importantes. Y la extirpación de poblaciones a nivel regional de algunas de estas especies puede alterar o puede disminuir o cancelar estos servicios ecosistémicos tan importantes como polinización de plantas, inclusive polinización de plantas para la agricultura, y pueda ser un problema pues para el bienestar humano.
Otro dato que llama mucho la atención es que las especies con mayor de 15 kilogramos están en alto riesgo. Y estos son básicamente los mamíferos de talla mayor, como los venados, los jaguares, los felinos de talla mayor, venados, etcétera, que también cumplen una función ecosistémica importantísima. Los tapires, por ejemplo, también. Entonces, como conclusión, podemos resaltar dos puntos importantes. La primera es que la pérdida de grupos funcionales o el recambio de especies puede traer un efecto cascada en la pérdida de servicios ecosistémicos con consecuencias ecológicas pues desconocidas y yo diría negativas en muchas regiones de nuestro país. Y también otro punto que yo quisiera resaltar es que es importante incluir tanto los escenarios de cambio climático como el cambio de la cobertura de uso de suelo en los siguientes análisis que hagamos sobre escenarios de cambio climático y su impacto en la biodiversidad de México o del mundo. Y quisiera concluir esta parte de la plática con una evidencia científica cada vez más contundente, con artículos que se han publicado en las mejores revistas científicas del mundo, y es que se ha demostrado que la biodiversidad bien conservada equivale a un mayor bienestar humano. Y finalmente quiero concluir la plática con otro estudio de caso muy breve, en donde podemos usar este marco conceptual y metodológico para un problema que incide directamente en la salud pública, que son las zoonosis emergentes de importancia en salud pública. Y voy a poner, en el contexto de cambio climático, voy a poner un ejemplo que hemos trabajado con un grupo de académicos, en donde nos hemos asociado, por ejemplo, con la doctora Ingeborg Becker de la Facultad de Medicina, una de las líderes mundiales en el estudio de la leishmaniasis, que es una zoonosis emergente de un alto impacto a nivel mundial. Se estima 12 millones de personas infectadas en el mundo. Cada año se infectan más de 1,5 millón de casos nuevos y hay cerca de 350 millones de personas en riesgo. Y México es un país en donde la leishmaniasis cutánea, que se ve, por ejemplo, aquí, o en algunos casos una leishmaniasis mucocutánea muy severa, como este joven, se presentan sobre todo en algunas zonas tropicales de México. Y esta enfermedad es transmitida por mosquitas del género Lutzomia. Aquí tenemos una especie de Lutzomia, son mosquitas muy pequeñas. Estos son los vectores que cuando se alimentan de sangre transmiten el patógeno al humano, y los patógenos son protozoarios del género Leishmania. Aquí hay una imagen de estos protozoarios. Entonces, lo que podemos hacer es, de nueva cuenta, con estos Big Data, modelar las especies de vectores, en este caso de leishmaniasis, como lo voy a mostrar, bajo escenarios actuales y de cambio climático. Entonces, poder predecir hacia dónde pueden surgir nuevas áreas de riesgo de estas zoonosis emergentes de importancia en salud pública. Y esto se puede hacer para otras enfermedades zoonóticas de gran importancia en salud pública, como el dengue, el Chagas, el chikungunya, el Lyme disease, entre otras. Entonces, aquí tenemos un estudio que publicamos, ya tiene un poco más de 10 años, de dos mosquitas que transmiten el patógeno, el protozoario al humano, que es Lutzomia anthropophora y Lutzoma diabólica abajo, anthropophora y abajo, en condiciones actuales. Y en el mismo estudio hicimos una proyección con los escenarios de cambio climático de aquella época del 2007 del Panel Internacional para el Cambio Climático.
Y afortunadamente había en ese entonces un escenario para el 2020, 2050 y 2080. Y aquí tenemos algunas de las proyecciones de los mapas de cómo se va a ir proyectando hacia el norte la distribución de estos vectores, sobre todo en Estados Unidos. Entonces, en el 2020, que ya pasó hace poco, un año después se publicó en Estados Unidos por estos autores algunos de los estados en donde ya se habían colectado algunas de estos vectores, algunas de estas lusomias, y dos de las que modelamos en este estudio del 2010, que fueron Lutzomia antropófara y Lutzomia diabólica. Entonces, al parecer, pues sí, estos vectores se están moviendo hacia el interior de Estados Unidos por el calentamiento que han tenido algunos de estos estados, no solamente en el sur de Estados Unidos, sino ya en la parte que se conoce como el Midwest, el medio, la parte central de Estados Unidos. Entonces, ya empieza a haber una preocupación muy importante en Estados Unidos sobre estas zoonosis emergentes que antes pues no se habían detectado o que pues no había las condiciones para que se establecieran las especies de vectores en este caso. Y como dije, esto se puede hacer para otras zoonosis emergentes de importancia en salud pública. Y con esto nada más quiero finalizar reconociendo a pues muchos colaboradores y colaboradoras que hemos formado grupos académicos a lo largo de estos años en estos temas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Víctor, por la presentación y por el susto que nos pegas con todo, con los resultados tan impresionantes que tienen por ahí. Hoy, una pregunta que pues se me hace obligada. Estaba viendo, por ejemplo, la pérdida de especies de mamíferos que nos mostrabas y estaba viendo que es el escenario SCP-245, que básicamente eso es si se cumplen las promesas que hemos hecho los países en las contribuciones nacionalmente determinadas, si se cumplen estrictamente, ¿no? Entonces, pues es terrible, o sea, no, la implicación es terrible, ¿no? Porque de por sí, los que no somos tan optimistas, vemos difícil el cumplimiento, por lo menos durante las primeras décadas que vienen, que se cumplan estos compromisos. Entonces, nos espera un futuro muy terrible, ¿no? En términos de pérdida de especies. Y ahí te quería preguntar, ¿qué podemos hacer? O sea, más, si no se logra algo en las negociaciones internacionales, ¿hay alguna cosa que se pueda hacer para evitar estas pérdidas tan impresionantes? Es una excelente pregunta, mi estimado Francisco, y creo que hay muchas cosas que podemos hacer, muchas cosas. Uno es lo que estás fomentando tú, que es una amplia difusión de estos temas que resultan directamente de la investigación científica con datos duros, como este programa de investigación de cambio climático que tiene la universidad. El otro punto que me parece muy importante es socializar el problema, es decir, la sociedad tiene que estar enterada de esta problemática y evidentemente creo que los académicos tenemos una responsabilidad que debemos asumir en el sentido de escribir artículos de difusión que sean accesibles al público en general y no nada más estar escribiendo artículos científicos que solamente entienden nuestros pares académicos, pero que no vamos a difundir al público general. Entonces, creo que tenemos también esa responsabilidad de comunicar mejor al público en general, pues sobre todos estos escenarios que en algunos casos pueden llegar a ser catastróficos a nivel regional, quizá no a nivel nacional, pero a nivel regional. El otro punto que sí
debemos hacer, promover y podemos hacer como sociedades, conservar nuestras áreas naturales protegidas o todos los instrumentos de conservación que se han propuesto a través del gobierno federal o los gobiernos estatales o municipales. Porque se ha demostrado que las áreas naturales protegidas son áreas de altísima resiliencia para el cambio climático. Entonces, esos van a ser los futuros refugios o parte de los refugios que van a tener las especies que se van a poder dispersar hacia esos escenarios. Pero estoy de acuerdo contigo, Francisco, que en algunos casos, conozco, por ejemplo, algunos estudios a nivel mundial donde reunieron una base de datos de todas las especies, tanto vertebrados como invertebrados, que tienen una función de polinización, polinizar plantas silvestres o plantas de cultivo. Y pusieron esto bajo escenarios climáticos. Y realmente los escenarios son, hay regiones en donde literalmente se va a perder un altísimo porcentaje de los polinizadores. Esto va a suceder también en México. Entonces, pues eso es muy preocupante porque es un servicio ecosistémico fundamental, gratis, que nos da la naturaleza y que el ser humano no lo puede hacer, no puede estar polinizando planta por planta. El esfuerzo humano sería imposible de hacer. Entonces, pues sí, hay esperanza, si hay esperanza, nos debemos de apurar, nos debemos de apurar. Sí, no, pues completamente de acuerdo contigo. Y aquí en el chat nos ponen una pregunta, Noemí, que tiene que ver con, o sea, ahorita estamos hablando, digamos, con los efectos crónicos, ¿no? El calentamiento, el cambio en los patrones de precipitación, todo esto en los bioclimáticos. Y nos pregunta básicamente qué pasa con eventos extremos, por ejemplo, lo que pasó ahora con el huracán Otis, qué impactos tiene, cómo se toma en cuenta o cómo se podría tomar en cuenta este tipo de eventos y el incremento en tanto, pues posiblemente, bueno, en la potencia seguro y en otras características de estos eventos. Bueno, sí, digo, el huracán Otis es un huracán pues inédito, pero que pues porque el mar estaba muy caliente, pero un poco lo que comentábamos antes de entrar al aire, Francisco, es que este año ya es muy posible que se registre como el año más caliente en la historia del planeta desde que se empezaron a tomar registros de temperatura a nivel global. Y eso va a resultar en que el año del niño se extienda de noviembre a abril. Entonces el mar va a seguir caliente durante el invierno y no va a poder, pues, muchas especies que tienen estos ciclos biológicos en función de las diferencias de temperatura, frías, calientes, etcétera, me parece que no van a poder tener pues completar sus ciclos biológicos adecuados. Pero además, pues una parte de la rapidez con la que creció Otis de una tormenta tropical al nivel 1 y luego al 3 y luego al 5 de manera muy rápida, fue precisamente porque el mar estaba muy caliente. Ahora, el mar está muy caliente en muchas partes de las costas de México. Tú te vas a Baja California y el mar está a 32, 33 grados centígrados en este momento. Es una locura. Entonces, pues evidentemente en el caso de Otis, pues fue un golpe terrible a una ciudad, pero un huracán, por ejemplo, puede tener impactos sobre pérdida de cobertura forestal o pérdida de suelo para la agricultura. Entonces, son una serie de factores que se pueden ir acumulando y que pues van a tener un impacto muy negativo sobre el bienestar humano. Y por eso hay una evidencia científica contundente de que conservar la biodiversidad, que es una forma de resiliencia al cambio climático, es un equivalente directo al bienestar humano. Muchísimas gracias, Víctor. Sí, y
Bueno, como nos queda poco tiempo, te hago dos preguntas al hilo que tenemos aquí en el chat. Claro. Nos dice M. Verdugo, su opinión sobre utilizar este método de naves con distribución restringida y que dependen mucho de la condición de su hábitat, ¿no? Donde que sus principales amenazas son el cambio climático y la deforestación. Gracias. Esa es una. Y la siguiente es Luis Gerardo Herrera Montalvo, que nos dice, dentro de las proyecciones, ¿hay grupos que se vean beneficiados por las condiciones futuras? Sí, son dos preguntas interesantes. Una parte, la primera pregunta, una parte que estamos tratando de modelar en nuestros escenarios es la conectividad entre las áreas idóneas, climática y de hábitat. ¿Qué tan conectadas están de tal manera que las especies con poca capacidad de dispersión puedan dispersarse hacia los sitios idóneos o no? Ahora, ese es un reto teórico, metodológico enorme, porque depende de la escala en la que estés analizando la conectividad. Pero definitivamente hay que hacerlo, es una excelente pregunta. Y en relación a la pregunta de Gerardo, que le mando un saludo, es un colega mío, ¿hay grupos que se vean beneficiados en las condiciones futuras? Sí, sí, y esto es una pregunta muy interesante porque estamos viendo en algunos escenarios que estamos produciendo en el laboratorio que algunas de estas especies son especies que son plagas de cultivos agrícolas o vectores de zoonosis emergentes. Entonces, se van a favorecer con estos cambios climáticos, van a aumentar la temperatura, con el aumento de la temperatura van a aumentar su distribución, sobre todo los insectos, que son vectores de muchas de estas zoonosis, y roedores, que son plagas agrícolas. Y entonces podemos tener un escenario pues de pérdida, expansión de especies en nuevas regiones, colonizando nuevas regiones y llevando con ellas patógenos o impactos en cultivos agrícolas. Entonces, pues va a haber de todo. Y ese es un tema que me parece de altísima prioridad. ¿Cómo van a responder las plagas, especies de plagas de cultivos en nuestro país y las especies de vectores y huéspedes de patógenos de zoonosis de importancia en salud pública bajo escenarios de cambio climático? Y si me invitan el año que entra, puedo dar algunos resultados de estos temas. Pero clarísimo. Invitado desde ahora. Víctor, bueno, ya nada más te hago una última pregunta que sí me da muchísima curiosidad y aprovechando tu gran experiencia y gran conocimiento en esto. ¿Dónde ves tú que tenemos, digamos, los puntos ciegos más críticos en lo que tiene que ver con cambio climático y biodiversidad? ¿Y hacia dónde crees que va? ¿Coincide, digamos, las tendencias que tú ves en, digamos, en los nuevos estudiantes o los nuevos temas que van surgiendo, que se van poniendo de moda, coinciden con, digamos, los puntos ciegos o los agujeros de información críticos que tú ya has identificado? Mira, es una pregunta muy, muy importante y creo que hay ventajas. Desde el punto de la investigación científica hay ventajas. Los jóvenes estudiantes se están interesando mucho más por estos temas de vanguardia. Además, son tremendamente habilidosos para manejar todas estas herramientas de, ¿cómo se llama? Computacionales, los algoritmos genéricos de computación que producen todos estos modelos, etcétera, etcétera. Esa es una enorme ventaja. Yo cada vez veo a estos estudiantes que llegan tanto a la licenciatura como al posgrado en la UNAM y a otros centros de investigación, cada vez se ven más interesados. Esa es una gran ventaja. La otra gran ventaja es que hay disponibilidad en estos Big Data enorme sobre la biodiversidad y sobre las capas ambientales, climáticas y de deforestación actuales y a futuro, y todas las herramientas computacionales para cubrir estos huecos que tú mencionas, Francisco. Entonces, creo que debemos de
incrementar nuestra investigación científica, y me parece que el programa de investigación de cambio climático en la UNAM debe de pues liderar esto como lo está haciendo, pero con mucho mayor apoyo. Creo que estos temas son absolutamente fundamentales y por el bien del país. Recordemos, esto equivale al bienestar humano. Pues, Víctor, te agradezco muchísimo por esta extraordinaria plática y por tus amables palabras hacia el programa. Y pues, bueno, te vuelvo a agradecer. Muchísimas gracias y quedamos en que el próximo año tenemos otra sesión contigo como esta, si se puede un poco más amplia para poder discutir. Estaría fabuloso. Claro que sí, y bueno, pues agradezco la atención al público que pues tuvo la eh, compasión para mí de conectarse a esta plática. Espero que haya sido pues ilustrativa en un tema fundamental. Seguro, extraordinaria. Muchísimas gracias, Víctor. Y pues no me queda más que anunciarles la siguiente presentación de este módulo, donde tenemos como invitado al Instituto de Biología para que nos platique qué están haciendo en cambio climático y qué han hecho, un instituto tan importante en este tema como el de biología. Hay que escucharlo, no se pierdan estas conferencias. Y en la siguiente sesión tenemos a la doctora Andrea Martínez Ballesté, la maestra Fernanda de Alba Navarro y al maestro Gonzalo Martínez Herrera, que nos van a platicar de cómo se percibe el cambio climático en las comunidades rurales de la Sierra Negra, una aproximación etnobotánica sobre la vulnerabilidad, mitigación y adaptación de los sistemas alimentarios. No se lo pierdan y quedamos también, hago la invitación, la última sesión, que es el 30 de noviembre, va a haber la sesión regular y como es costumbre, después tenemos un conversatorio donde tenemos a todos los invitados que nos van a platicar y vamos a tener una discusión más interactiva. Muchísimas gracias a todos y todas por estar aquí con nosotros y una vez más, muchísimas gracias, Víctor. Gracias, Francisco. Un abrazo al público. Un abrazo. Hasta luego.